Días, queridos estudiantes, vamos a hacer un corto video mirando tres ejemplos de cómo se usan las ecuaciones del movimiento circular. Ya en clase hemos hecho ejemplos, sin embargo vamos a hacer uno para recordar y para que ustedes puedan realizar los ejercicios del taller. Entonces vamos a suponer que tengo una roca, he amarrado una roca a un cordel y voy a comenzar a darle vueltas como hicimos con el balde en clase, ¿lo recuerdan? Entonces tengo una roca, la amarro a un cordel y pensemos que el cordel va a medir 70 centímetros y que la roca tiene una masa de medio kilogramo. Y vamos a comenzar a hacer un movimiento circular con esa roca. De forma tal que vamos a hacer 4 vueltas en un segundo. Y a partir de esos datos vamos a calcular todas las variables del movimiento circular. Entonces vamos a comenzar. Primera variable, frecuencia. La frecuencia se define como el número de vueltas entre el tiempo que demoran en hacer esas vueltas. Entonces sería 4 vueltas divididas en un segundo. 4 divididos en 1 me da 4 y recuerden que la unidad de frecuencia de vueltas por segundo se llama Hertz. La segunda variable importante, periodo. ¿A qué es igual el periodo? Lo contrario a la frecuencia. Al tiempo que le demoran hacer cierto número de vueltas. O sea, el tiempo sería un segundo sobre 4 vueltas. Eso me daría 0,25 segundos. Entonces, la frecuencia es que da 4 vueltas por segundo o el periodo es que tarda 0,25 segundos por hacer cada vuelta. Nuestra tercera variable es velocidad angular. Recuerden que hay 3 fórmulas, yo voy a usar en este caso la de 2pi por frecuencia. Entonces sería 2 por, usemos pi como 6,28 por 4 Hz. Al hacer eso en la calculadora, aquí la tengo, 2 por pi por 4 me da 25,13 radianes por segundo. Es el ángulo que realiza el movimiento por unidad de tiempo, el ángulo que va arrastrando, subtendiendo. Cuarta variable, velocidad lineal. La velocidad lineal, hay también 4 fórmulas, pero pues como tengo la velocidad angular, voy a hacer la velocidad angular multiplicada por radio. Entonces, la velocidad angular, 25,13 radianes por segundo, multiplicada por el radio. El radio es 70 centímetros, que en metros sería 0,70 metros. Y eso me da igual 25,13 por 0,70. Eso me da 17,591 metros por segundo. Esas son las 4 variables fundamentales. Ahora vamos a mirar la aceleración centrípeta. Recuerden que aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado multiplicada por radio. Entonces sería igual a 25,13 radianes por segundo elevado al cuadrado y multiplicado por el radio, que es 0,70 metros. Y eso me daría entonces en la calculadora 25,13 elevado al cuadrado por 0,70 igual 442,06 metros por segundo al cuadrado. Y si quisiera hallar la fuerza centrípeta, recuerden que la fuerza centrípeta es la fuerza que se dirige hacia el centro, que es la que mantiene moviendo al cuerpo en movimiento circular. Recordemos que fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración. Es igual a masa por aceleración centrípeta. La masa de mi objeto, 0,5 kilogramos, por la aceleración centrípeta, 442,06 metros por segundo al cuadrado, y eso me daría 221,03 Newton. Este es un problema típico
de movimiento circular. Tenemos los datos de frecuencia o periodo, o nos dan las vueltas y el tiempo, y podemos calcular todas las variables del movimiento. Ahora, hay otro problema donde nos dan la fuerza y nos piden hallar las variables frecuencia o periodo. Entonces comenzamos al revés. Como ya tenemos fuerza, podemos calcular aceleración. Con aceleración podemos calcular velocidad angular. Y con velocidad angular podemos calcular frecuencia o periodo. Entonces, para que por favor tengan muy presente esos pasos. Recuerden, siempre antes de comenzar un problema hay que identificar las variables que nos están indicando. Es un primer tipo de problemas que vamos a encontrar. Ok, el segundo tipo de problemas que vamos a encontrar se llaman problemas de transmisión del movimiento. Tenemos dos tipos de sistemas. Un sistema donde dos ruedas de diferente radio están unidas mediante una correa. Puede ser una correa, puede ser una cadena, como los dos piñones que tiene una bicicleta, el de adelante y el de atrás. Pueden ser los dientes en un engranaje. Entonces, cuando una rueda se está moviendo, le transmite movimiento a la otra a través del sistema de correa o de cadena. El otro sistema es un sistema de poleas concéntricas o de círculos concéntricos. Discúlpenme el dibujo horrible. Cuando estas se encuentran así unidas, están pegadas por el mismo centro, cuando una se está moviendo, le transmite el movimiento a la otra. Entonces hay que considerar varias cosas acá. La primera, en este sistema de la izquierda, el sistema de cadena, cuando la rueda pequeña se mueve, le transmite movimiento a la rueda grande y viceversa. Lo que se conserva en este sistema es que la velocidad lineal de la rueda 1 es igual a la velocidad lineal de la rueda 2. Si esta se mueve 5 centímetros por segundo, esa también se va a mover 5 centímetros por segundo. Mientras que en este sistema, lo que se conserva igual es la velocidad angular. La velocidad angular de la rueda 1 es igual a la velocidad angular de la rueda 2. Si esta rueda de adentro gira, por ejemplo, a 100 radianes por segundo, pues la de afuera también va a girar a 100 radianes por segundo porque ambas están pegadas. Entonces es como si yo tengo acá este rollito de cinta, ¿sí? Acá tengo esta marquita y acá tengo esta marquita. Cuando esta marquita gira 90 grados, la marca de arriba también gira 90 grados. Están haciendo el mismo ángulo. Entonces, cuando las ruedas se encuentran ancladas en el mismo centro, la velocidad angular se conservan. Cuando las ruedas están unidas mediante cadenas o mediante correas, lo que se conserva es la velocidad lineal. Entonces, para este tipo de problemas, nosotros vamos a tener la frecuencia de rotación de una de las ruedas y me van a preguntar por las otras. Entonces, digamos, por ejemplo, que esta ruedita de acá tiene una frecuencia de 200 revoluciones por minuto. Y yo quiero saber a qué frecuencia gira la rueda 2. ¿Cuántas vueltas da la rueda 2? Entonces, miremos. Como las velocidades son iguales, ¿a qué es igual velocidad 1? Es igual a 2pi por el radio 1 por la frecuencia 1. ¿Y a qué es igual la velocidad 2? A 2pi por el radio 2 por la frecuencia 2. Yo puedo de las ecuaciones cancelar 2pi porque están a ambos lados. Y entonces me queda esta relación, que radio 1 por frecuencia 1 es igual a radio 2 por frecuencia 2. Yo puedo despejar la frecuencia 2. ¿A qué es igual la frecuencia 2? Al radio 1 por la frecuencia 1 dividido entre el radio 2. De donde la frecuencia 2 sería, el radio 1 es 5 centímetros por la frecuencia 1, 200 revoluciones por minuto, sobre el radio 2 que es 12 centímetros. En conclusión, radio 2 sería igual a 5 por 200 dividido entre 12. 5 por 200 dividido entre 12. 83,3
83,3 revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas da la rueda pequeña? 200. ¿Cuántas vueltas da la rueda grande? 83. Da menos vueltas, se conserva la velocidad lineal, pero da menos vueltas. Es un sistema de reducción de velocidad. Entonces, cuando yo quiero reducir la velocidad, por ejemplo, de un motor, le coloco al motor una polea pequeña y la conecto con una polea más grande. Y al hacer el sistema de esa forma, reduzco el número de vueltas, reduzco la frecuencia de las vueltas. Ahora supongamos que la polea pequeña da las mismas vueltas, 200 revoluciones, pero están pegadas de esta forma. Si están pegadas de esta forma, pues si la pequeña da 200 revoluciones por minuto, la grande también va a dar 200 revoluciones por minuto. En este caso, lo que es diferente es la velocidad lineal. Entonces, ¿qué pasa? Esta rueda pequeña y esta rueda grande recorren el mismo ángulo por unidad de tiempo, pero la rueda grande, por tener un mayor radio, va a recorrer una mayor distancia. Entonces, esta recorre 90 grados y esta 90 grados, pero los 90 grados de esta equivalen, digámoslo, a 5 centímetros y los 90 de esta va a equivaler a un valor mucho más grande. Ahora, para saber exactamente cuánto recorren, pues calculemos las velocidades. Entonces, sabemos que las dos velocidades acá se mantienen, las velocidades angulares se mantienen. Ahora, ¿a qué serían igual las velocidades lineales? Entonces, sabemos que velocidad lineal 1 es igual a velocidad angular 1 por radio 1 y velocidad lineal 2 es igual a velocidad angular 2 por radio 2. ¿Y a qué es igual entonces velocidad angular? A 2pi por frecuencia 1 y eso multiplicado por el radio 1 y esto sería igual a 2pi por frecuencia 2 y esto multiplicado por el radio 2. Ahora, ¿qué pasa? Estas dos ecuaciones, como las vemos acá, están compartiendo la frecuencia. La frecuencia en una y la frecuencia en la otra son iguales, pero las velocidades angulares no son iguales. Calculemos la velocidad angular de 1. La velocidad angular en 1 sería 2pi por la frecuencia 1, usemos la misma que en el problema anterior, 200 revoluciones por minuto por el radio 1. El radio 1 es 5 centímetros. Y eso me daría que la velocidad 1 es 2 por pi por 200 por 5. Eso me da 6.283,1 centímetros por minuto. Esa es la velocidad lineal que tiene la rueda 1, la pequeña. Mientras que la rueda 2 tendría una velocidad de 2 por pi por 200 revoluciones por minuto por 12 centímetros. Y esto me daría en la calculadora igual a 15.079,6 centímetros por minuto. Entonces, cuando comparamos los dos resultados, vemos que esta rueda y esta rueda están dando las mismas revoluciones, comparten la misma velocidad angular, la misma frecuencia. Sin embargo, esta rueda pequeñita, cuando gira, recorre una longitud de 6.283 centímetros por minuto, mientras que la rueda grande está girando a 15.079 centímetros por minuto. Entonces, comparten la velocidad angular, pero tienen diferente velocidad lineal. Para los problemas de transmisión de movimiento, que creo que solamente hay uno en la guía, tenemos que ver cómo están conectadas las ruedas. Si son varias ruedas,
pues tengo que ver qué dato comparten ellas. Entonces, por ejemplo, hagámoslo aquí atrásito. Si tengo un sistema de esta forma, donde esta está conectada con esta, y esta está conectada por aquí con otra ruedita, y a esta la llamamos rueda 1, a esta 2, a esta 3 y a esta 4, yo debo mirar qué conserva cada una de estas rueditas. Entonces, por ejemplo, entre la rueda 1 y la rueda 3 que están conectadas por esta correa, yo sé que las velocidades lineales van a ser iguales. Velocidad lineal de 1 es igual a velocidad lineal de 3. Yo sé que entre 3 y 2, por estar conectados por un sistema de anclaje concéntrico, yo sé que las velocidades que son iguales son las angulares. La velocidad angular de 2 es igual a la velocidad angular de 3. Y entre 2 y 4, como están conectadas por correas, yo sé que la velocidad lineal de 2 es igual a la velocidad lineal de 4. Con estas relaciones y ya con los datos que me da el problema, yo puedo calcular lo que me está pidiendo el problema. Espero que ser lo más claro posible. Cualquier duda, por favor, igual ustedes encuentran muchos profes que trabajan este tema de movimiento circular uniforme y resuelven muchos ejercicios. Solo quería hacer un repaso de lo que ya hemos visto en clase y cualquier cosa estoy ahí conectado para que me hagan llegar sus dudas.